sindicalismo minero pensaba y aceptó que el Estado, por ejemplo, del 52 o del MNR, ¿no?, succione los recursos del estaño producidos en las minas potosinas y las trasvase a un departamento como Santa Cruz. Esto pasó una lógica desde el 52 porque la lógica del MNR es profundamente agrarista y profundamente pro-cruceña, ¿no? Y no diríamos que es antiminera, pero hace un proceso de succión de recursos potosinos hacia Santa Cruz, pero lo lógico sería que su actor más importante se oponga a este proceso. Sin embargo, el actor más importante permite esto porque es profundamente nacionalista. En otras palabras, y en suma, ¿no?, creo que en Potosí, o Potosí, primero se piensa como nación y luego se piensa como región. En el caso cruceño es el fenómeno inverso. Primero se piensa como región y luego se piensa como nación. Ahora, ¿a qué departamento le ha ido mejor? Por supuesto a Santa Cruz, porque ese pensamiento de primero la región y luego la nación, primero construyamos nuestra región y después construyamos la nación, ¿no?, ha sido una lógica muy interesante y que le ha ido, por supuesto, muy bien. En el caso cruceño, no. Y esto también tiene que ver no solamente con los mineros, sino también con los actores de izquierda que han estado dirigiendo su institución cívica, que es la institución del Comité Cívico Potosinista. Todos los presidentes del Comité Cívico Potosinista o bien han venido de las canteras de izquierda, pero o bien desde las canteras del sindicalismo minero, o su relación de estos presidentes con el sindicalismo minero era absolutamente estrecha, ¿no? Entonces, ese actor, al pensar de ese modo, al pensar en construir la nación boliviana, evidentemente olvidó el construir la región potosina. Y esa es una tragedia. Ahora bien, ya tengo pocos minutos. Y ahora bien, este proceso, yo sostengo, termina parcialmente este dominio del sindicalismo minero y de las corrientes de izquierda, termina el 2010. Hasta el 2010, quienes dominan el Comité Cívico Potosinista son actores de izquierda y desde el 2005 son actores profundamente ligados al MAS. Desde que aparece Evo Morales en el poder hasta el 2010, el Comité Cívico Potosinista no le hace ni una sola huelga a Evo Morales. Es más, Evo Morales hay momentos en los cuales visita físicamente las instalaciones de Comcipo y ahí los de Comcipo aprovechan para decirle que por favor lleve desarrollo a la región, etcétera, etcétera, cosa que nunca pasaba. Y esto a lo largo de los años se fue acumulando hasta que el año 2010 los personajes, digamos, de izquierda y ligados al sindicalismo minero, que todavía existe. Otras personas que hayan levantado la mano. Adelante, Franz Flores. Sí, bueno, sí, para finalizar, quería dar la completa razón al doctor Urenda en sus palabras de que a Potosí le fue mal finalmente porque respaldó el centralismo, ¿no? O sea, mi exposición ha tratado de explicar por qué Potosí rechazó el centralismo y yo sostengo mi hipótesis de que el actor principal de la periferia potosina era el actor minero y este actor minero era profundamente nacionalista, ¿no? Y le fue mal, y le fue muy mal, porque si probablemente otro hubiera sido el actor y el actor hubiera tenido una orientación no nacionalista, sino más regionalista, probablemente Potosí no hubiera sido víctima del saqueo sistemático de sus recursos naturales desde el 52 para ser llevado a otras regiones. Y hay que tomar en cuenta, para respaldar esto que digo, de que en 1952 el 95% de las exportaciones de Bolivia, es decir, el 95% de las divisas que entraban a Bolivia eran constituidas por exportaciones de
estaño. Y fueron estas divisas, ¿no?, convertidas luego en desarrollo en otras regiones, pero menos en Potosí. Por lo tanto, si hubiera sido otra la orientación, sin duda que se hubiera dado, ¿no? Y lo mismo pasó durante el gobierno o la dictadura de Banzer, que fue un gobierno, ¿no?, que no solamente que se separó de la lógica pro-agrarista o agrarista del MNS, sino que la profundizó aún más en desmedro de las regiones mineras, que perdieron no solamente su capacidad de usar de sus propios recursos, sino además perdieron la capacidad de hacer oír su voz, porque el sindicato minero básicamente estaba completamente acallado, ¿no? Y lo último que quiero decir es que finalmente, aunque hay uno de los oyentes, lamento haberle decepcionado, no he hablado mucho de federalismo, aunque creo que todo esto tiene que ver, porque yo quisiera ratificar una cosa: la lucha por el federalismo, más allá de los argumentos que se vayan a colocar de que, digamos, mejora la educación, mejora la democracia, mejora el desarrollo, es en el fondo una lucha política, porque estamos hablando de la distribución territorial del poder. Cuando hablamos de federalismo, estamos diciendo que le vamos a recortar el poder al centro estatal. Es decir, le vamos a recortar su capacidad de legislar y de dominar ciertos aspectos y ciertos temas del territorio. Entonces, lo que hace Evo Morales hace lo que cualquier Estado haría: tratar de incrementar su poder central en desmedro de las otras regiones. Bueno, en regiones, en otros países donde las regiones y las periferias han sido mucho más poderosas y han tenido capacidad de respuesta al Estado, han logrado pues un arreglo estatal donde la distribución territorial del poder es algo más, digamos, favorable a las periferias que al centro, o más favorable a las zonas subnacionales que al centro. Pero es finalmente una lucha política. Y esta lucha, evidentemente, la está liderizando Santa Cruz. Ya la liderizó antes, ahora la está liderizando, pero el gran problema, como siempre para Santa Cruz, es cómo su propuesta, que es regional, es cruceña, todo el mundo reconoce esto, tiene la capacidad como para convencer y como para poder nacionalizarse, en ese sentido de generalizarse a las otras regiones. Bueno, dicho esto, te vuelvo a agradecer muchísimo, Roberto, por la invitación, y a todos los panelistas por su atención. Gracias, Franz. Antes de cederle la palabra a Juan Carlos, le voy a pedir que me autorice a cederle a Juan Luis Gantier, que aparentemente ha estado haciendo esfuerzos para hacerse ver y levantar la mano. Juan Luis, un par de minutos para el comentario y luego le damos el cierre a Juan Carlos Urenda. Por favor, tu micrófono, Juan Luis. El botoncito a la izquierda abajo. Sí, está bien. Está. Gracias. Ahí. Bueno, primero un saludo a todos en este nuevo año y gracias por esta iniciativa muy interesante. Yo me he quedado un poco con la misma interrogante que lanzó Alberto Celada, en el sentido de que habría que tomar un poco en cuenta la tradición institucional de los países. Y si en Estados Unidos funcionó y en Alemania y todo eso, es porque puede haber habido una tradición previa que permitió el poder desarrollar esto del federalismo en condiciones adecuadas a la cultura. El problema en nuestros países es que se han copiado constituciones. Entonces, por ejemplo, en México y en la Argentina y en otros países se adopta el federalismo, pero desde arriba. Y creo que el gran problema aquí va a ser ese, que se van a tomar decisiones desde arriba, o se busca tomar decisiones desde arriba cuando no hay una preparación previa. Y en ese sentido yo voy con lo que decía, no sé si era Juan Carlos Urenda o no sé si fue Gisela, pero el tema este es un proceso. Y al ser un proceso, yo creo que hay que romper con ciertos
hábitos, y uno de esos hábitos centrales es el amor que tenemos en Bolivia al estatismo. Y mientras el estatismo siga funcionando, seguro que en toda la parte occidental, yo veo mi región, que estoy en Chuquisaca y todo, que dependemos de los ingresos del Estado, sobre todo en Chuquisaca la universidad, en Potosí deben ser las cooperativas mineras, etcétera, que explotan gracias a que tienen ciertos privilegios del Estado. Entonces, creo yo que es un elemento central porque mientras no cambie el país, y en eso estoy de acuerdo con lo que se decía, primero hay que hacer de Bolivia una democracia republicana, un Estado de Derecho, y cuando se generen esas condiciones podríamos hablar más de autonomía, pero en un proceso donde hay algunas regiones que tengan más posibilidades y una cultura más adecuada que en otras. Ese sería mi comentario. Gracias, gracias Juan Luis. Terminamos entonces la sesión con el cierre de Juan Carlos Urenda. Juan Carlos, por favor, abre tu micrófono. Tu micrófono, Juan Carlos, por favor. Adelante. Ya, bien. Al señor Zelada, que lamentablemente lo hemos defraudado profundamente, decirle que la agenda de la reunión no era hacer una clase sobre qué es federalismo, sino tenía una agenda propia, variada, que buscaba a dónde vamos. También tírele una mirada, señor Zelada, al caso belga. El caso belga empezó siendo un Estado unitario centralizado, fue algún tiempo autonómico y hace algún par de años ha formalizado su constitución federal. O sea, no es cierto lo que usted dice, que si no se conformaron al nacer los estados ya no se pueden conformar. No es cierto. Además, las autonomías españolas son más federales que mucho federalismo. Ni hablar del federalismo venezolano o el argentino. Y ni se diga las autonomías del Reino Unido. Eso nada más para aclarar, porque no quede ese mal sabor. Y luego agradecer mucho la participación y a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a Gisela Derpich y a Franz Flores por sus presentaciones, su presencia. Es evidente que lo que estábamos tratando de discutir hoy día era la idea federal que se está planteando en las regiones. Y la evidencia que tenemos es que es una idea muy débil, muy flotante, que aparece, ¿no es cierto?, como una consigna de resistencia al centralismo, como una consigna de resistencia al autoritarismo. La pregunta es si es una consigna eficiente o no la es, si es una consigna que realmente nos va a servir para luchar contra el autoritarismo, contra el centralismo, etc. Y todo indica que no la es. Por lo menos el caso de Gisela ha sido muy explícita en su idea de decir que el federalismo no es el plan de fuga al autoritarismo, que hay que buscar otro plan. Y creo que en eso también han coincidido Juan Carlos y Franz. Me parece por eso que esta sesión ha sido extraordinariamente valiosa, ha sido muy útil para entendernos mejor, entender hacia dónde vamos y ver por dónde no deberíamos ir y por dónde no deberíamos perdernos más. Les agradezco muchísimo. Seguramente tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir debatiendo y seguir reflexionando sobre este país que cada semana nos trae algún tema urgente, algún tema importante, porque realmente la cosa está caliente, está muy grave, está muy seria. Muchas gracias otra vez a todos por su presencia y reitero el agradecimiento del grupo Marcos Escudero, a Juan Carlos Urenda, Gisela Derpich y Franz Flores. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Roberto. A todos, adiós, un abrazo. Chao, gracias.
Chao, chao a todos. Chao, chao. Un gusto. Que le des una copia, nada, solo mostrarle. Una vez más, nos reencontramos en estos conversatorios que promueve la Agencia de Noticias Fides en esta nueva gestión 2023 y aprovecho, obviamente, este momento para expresar los mejores deseos tanto a Erika Brockman, a María Cristina Vizcarra y a Carlos Dabduf, que tenga un año maravilloso y esperamos también que ese año maravilloso se traduzca en esos deseos colectivos que deseamos para el país. Yo con este saludo quiero darles la bienvenida y agradecer obviamente su participación en este conversatorio organizado por la Agencia de Noticias Fides para hablar sobre un tema que tiene que ver con las proyecciones de Santa Cruz. ¿Hacia dónde marcha Santa Cruz? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Y en qué momento político, histórico se encuentra el departamento de Santa Cruz? Cuando en los últimos años estamos viendo que tiene y adquiere una relevancia fundamental en el quehacer nacional. Bienvenidos a los tres. A Erika, a María Cristina y a Carlos. Un gusto tenerlos en la Agencia de Noticias Fides. Yo quisiera que alguno de ustedes se anime a tirar la primera piedra, porque yo creo que una de las preguntas que nos hacemos desde fuera de Santa Cruz es ¿hacia dónde marcha Santa Cruz? O sea, se está perfilando como el protagonista político-económico en el territorio nacional, en esta esfera nacional. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Y a don Carlos me gustaría, como un hombre que sabe mucho de historia, también que comience con responder esa pregunta. Perfecto. A mí también. Primero que no, desde Santa Cruz no estamos tirando la piedra. Lo que nos están llenando son de bombas lacrimógenas. Eso sí les puedo asegurar. Ciertamente. Segundo, muy agradecido por la invitación y, por supuesto, muy honrado teniendo como compañero de este panel a doña Erika y a María Cristina. Yo parto del siguiente principio. El epicentro político y económico siempre ha ido girando en el país. El siglo XIX le correspondió al sur, una fuerza política y económica que tenía Sucre y las minas de Potosí. El siglo XX le correspondió al estaño, particularmente, y entonces se traslada el poder económico y político a La Paz y Oruro, el altiplano, y el siglo XXI inexorablemente se ha trasladado a Santa Cruz, al oriente particularmente. Por lo tanto, lo que ha sucedido o está sucediendo en Santa Cruz es simplemente esa migración de un poder político que nació en Sucre y ahora está en el oriente boliviano. ¿Cuándo se da esta situación? Yo creo que se da cuando hubo esta acción democrática pacífica en el año 2019, cuando emerge desde Santa Cruz una voz que estaba indicando de que había habido un fraude. Y ahí entonces creo que Santa Cruz toma, si vale el término, la conducción, por lo menos la opinión del sentimiento boliviano desde Santa Cruz. Gracias, don Carlos. María, si me permite, hay una aclaración que no es que querramos ser sede de Bolivia, o sea, no, si bien, para no tocar sensibilidades. Correcto, no es, bien lo dice el doctor Carlos, pero creo que es una cuestión de hacer justicia y porque los cruceños también hemos despertado en las ambiciones, en el buen sentido de la palabra, de formar parte de las decisiones de Bolivia, ¿no? De la conducción de Bolivia. Pero, por supuesto, no se preocupe que no vamos a hacer ninguna guerra civil para traernos la sede de gobierno, ¿no? Así que en eso quería dejarlo claro. Pero adelante, María Cristina, continuando con lo que planteaba don Carlos. Bueno, sí, yo creo que bien lo dice, es una cuestión natural, ¿no es verdad? Este desarrollo o esta
o esta injerencia de Santa Cruz en lo nacional. Lo preocupante es cuál es la reacción del gobierno nacional, no quiero decir de toda Bolivia, porque fíjate que en La Paz, como la gente ha salido en apoyo a nosotros, en varios departamentos estamos enormemente agradecidos y con mucho amor también recibimos, queremos devolver esas muestras de solidaridad con nuestro pueblo, pero el gobierno nacional, acostumbrado a este centralismo, porque de poco o nada ha servido lo que son las autonomías, no quiere ceder este poder que se tiene en la ciudad de La Paz por ser sede política, digamos, de Bolivia, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que tenemos con el gobierno central. Es un tema de poder, es un tema en el que hay dos elementos que se advierten, ¿no? Por un lado, este rol que asume con más fuerza, con más contundencia, quizás el 2019, cuando se da todo este movimiento político de cuestionamiento a la posibilidad de un fraude, ¿no? Y por el otro lado, también a esta acumulación histórica, ¿no? De Santa Cruz frente a una aspiración que la tiene desde hace muchas décadas, que es sobre... Porque resulta que el Camba es el que va y extorsiona a los paseños, el Camba, o sea, no puede ser, eso tiene que cambiar, no tenemos un Camba, ya, un Camba en altos rangos, y no me digan que no hay ningún Camba en la policía, por favor, todos hay, pero están en Potosí o Duro, lo sacan. Entonces, eso tiene que cambiar, nosotros tenemos policía regional. Eso, después tenemos los avasallamientos, estamos cansados de los avasallamientos. Viene el MAS y por decirte, San Miguel, ya sin consultar, por si acaso, con los alcaldes, porque el gobierno nacional debería hablar con los alcaldes primero, porque no viene el avasallador con su barraqueta bajo la manga, como dicen siempre cuando va a venir un muchacho que no fue planificado. No, señor, porque van a estar colegio, van a estar mil cosas, salud, y eso, ¿quién lo paga? El municipio, porque la salud no alcanza y tiene que contratar gente. Entonces, señores, basta, estamos cansados, que hagan lo que les da la gana con nosotros y con nuestra tierra, porque sí voy a hacer nuestra tierra, y si me dicen, ay, no es mi tierra, caramba, escucho los ponchos en Chochocoro, es mi tierra, los de allá sí son su tierra, pero nosotros no tenemos tierra, no tenemos derecho a querer nuestra tierra. Después tenemos el tema de justicia, y creo que más allá de todo lo que estamos hablando, aquí el factor determinante es la justicia. Porque el otro día en otro programa hablando, me dicen, no, pero es que primero los partidos políticos tenemos que hacer un solo frente. Vaya, por favor, ustedes no entienden. Si ustedes creen que la solución es hacer un solo frente, va a pasar lo que le pasó a Ernesto Suárez en el Beni. 3 días antes, creo, de la elección, le dijeron, no, su sigla, chao. Entonces, no es garantía si no tenemos nosotros la justicia reestructurada, y una justicia que no sea un instrumento de persecución política. Lo primero que todos tenemos que velar es por la reestructuración de la justicia. Y también yo como cruceña pido la regionalización de la justicia, y estoy segura que a todo Bolivia le va a gustar. ¿Por qué? Porque nosotros en el artículo 48 de los estatutos de Santa Cruz dice que Santa Cruz va a pedir la administración de la justicia. Porque vienen acá, así como los policías, gente que ni ha vivido nunca acá, que viene solamente a hacerse de plata con nuestra justicia, por eso es la más corrupta que tenemos de Bolivia, es la justicia cruceña. Entonces, estamos mal. Aquí en Santa Cruz han venido a hacer lo que les da la gana con nosotros estos años. ¿Por qué? Porque nos ven guapos, nos ven lindos, nos ven musculosos, pucha, bonitos, entonces quieren ese cambita, no quieren la tierra Santa Cruz. Pero no, señores, o sea, eso es lo que estamos cansados, te digo, como cruceños. Nosotros jamás nos metemos con el resto de Bolivia. Si La Paz quiere hacer lo que le da gana, haga, total, es de ustedes, es su gente. Yo, Camba, no tengo por qué opinar de lo que ustedes quieren, porque nadie más que ustedes vive en su día a día, en su calle, en su mundo, en su política, en sus instituciones.
por eso es que Santa Cruz no se mete. Cuando me dicen que mira a Bolivia, no nos metemos, nosotros con casa ajena. Cada uno que cuide de su casa. Porque nosotros ya tuvimos la experiencia de las autonomías, donde nos hicieron primero los independentistas, los racistas, los no sé qué. Ok, votamos sí por las autonomías y de ahí, no, es que Santa Cruz es egoísta porque no vino a darnos la autonomía. Ay, no me dejan, o sea, por favor. Ajá, María. Eso, grandes rasgos. Gracias, María Cristina. Don Carlos, ¿qué opinas sobre eso? Porque hay elementos, ¿no?, que aquí ya también podrían generar algún nivel de debate, porque pareciera que algunos puntos que planteaba María Cristina tienen que ver quizás con esta estructuración o con este proyecto político que de alguna manera se había planteado como federalismo, esto de la policía regional, de la justicia regionalizada, son elementos que apuntan a una suerte de federalismo como una nueva forma de gobierno, porque así no está planteado dentro